Hoy, afortunadamente, dentro de lo que puede ser física, tampoco. Vamos a ver prácticamente cuatro fórmulas, digamos, cuatro distintos ejercicios. Algunos se pueden resolver con el buen triángulo del despeje, algunos otros no, pero pues, podría ser peor, ¿no? Podría ser que ninguno se resolviera con el triángulo del despeje, o podríamos ser de área uno, ¿no? Eso sería el caso pues, más desfavorecido, ¿no? En cuanto a que se facilite, ¿no? Pues digamos, esta unidad. Entonces, bueno, le vamos a dar, porque es un tema en realidad ciertamente cortito, tampoco hay demasiado, pero no demasiado no significa que poco profundo, ¿no? O con cosillas ahí que pueden ser de repente medio peliagudas, ¿ok? Entonces vamos a ver todo el tema de fluidos. Realmente el examen de, digamos, física de la UNAM no va tanto a fluidos en movimiento, ¿ok? Sino a fluidos estáticos. Entonces eso ayuda a que la mayoría sean fórmulas relax, sencillas y sin demasiado problema, ¿no? Como son las que vamos a estar viendo hoy. Entonces primero propiamente hay que definir qué parte de la física de fluidos vamos a estar hablando, ¿ok? Primero está la hidrostática, bueno, perdón, en general la hidráulica, que es justamente, hidráulica significa la mecánica del agua, mecánica de los fluidos. Entonces, va hacia allá, vamos a ver hidráulica, cómo se mueven, cómo funcionan en ese sentido, en un sentido mecánico, los fluidos. Entonces, está la estática, o fluidos estáticos, que son fluidos que no se mueven, fluidos en reposo, que es lo que conocemos como hidrostática, y la parte dinámica, ¿no? Fluidos en movimiento, la hidrodinámica. Realmente lo último que vamos a ver tiene un poquito que ver con la hidrodinámica, con cómo se mueven los fluidos, pero realmente son las últimas dos diapositivas. Todo lo demás es hidroestática, o sea, puro fluido en reposo, ¿ok? Entonces, pues tampoco va a ser demasiado too much para el cuerpo, ¿no? Va a estar bastante relajado, si lo queremos ver así. Entonces, bueno, simplemente entender que la mayoría va a ser hidroestática y lo menor va a ser hidrodinámica. Eh, Vaya, mi buen Cristian, desayunaste adivino hoy, porque te veo perspicaz, eh, te veo. De hecho, de las últimas dos, la penúltima es para área 2 y la última es para área 1. Pero no quiero que se te baje el azúcar desde este momento, ¿no? Ahorita tú relax, todos. Estos son muy temas de área 3 y 4, son las fórmulas más sencillas, o sea, sí ya se las saben, ¿ok? Sin demasiada complicación. Entonces, bueno, el tema de fluidos inicia directamente con qué es la presión atmosférica, ¿ok? Entonces, la presión atmosférica, simplemente ya se los había comentado antes, el peso de una columna de aire, ¿ok? Propiamente, para la física contemplamos digamos, al aire como un fluido, ¿ok? Para la química es una mezcla, para la física el aire es un fluido, ¿ok? Porque teóricamente estamos todos envueltos o sumergidos en este fluido. Que este fluido esté compuesto de gas y por lo tanto su masa sea ínfima y prácticamente no sintamos ese peso de la columna de aire, no quiere decir que no esté. Entonces, efectivamente, mientras estamos en algún lugar, pues hay una columna de aire cayendo sobre nosotros, ¿no? Todo ese peso. La cosa es que realmente tampoco es demasiado. Eh, para ser exactos,
el peso de una columna de aire, es decir, digamos, la presión que ejerce la atmósfera. Una atmósfera es la medida de la presión atmosférica, ¿no? Una atmósfera equivale a 760 mililitros de mercurio, Hg. Va a ser necesario pues que se sepan este símbolo químico, nada más ese, pero sí, una columna de aire es igual a 766 milímetros de propiamente mercurio, o lo que sería 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Esa es la presión atmosférica. Sí, se está grabando como siempre. Ahí el buen Cristian rifando en vez de rifándose el físico, rifándose el hardware. Rifándose el hardware el buen Cristian. Pero bueno, es eso, ¿ok? Es ese peso. ¿Ok? Entonces, eh, dato, área 3 y 4 les van a preguntar, ¿qué es la presión atmosférica? Bueno, la presión atmosférica es el peso de una columna de aire, ¿ok? Lo que les acabo de decir, ¿no? Todo el aire que hay sobre las cosas. Eso es, digamos, en definición, propiamente lo que le preguntan a área 3 y 4. De repente llegamos a hacer algunos cálculos, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a los cálculos, vamos a ver esta pequeña imagen que demuestra esto, ¿no? Cuando nosotros tenemos un fluido, ¿no? Representado por este recipiente cúbico, bueno, pues hay un área, ¿ok? Que ocupa este fluido y pues hay una fuerza justamente de 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, ¿ok? Entonces, esto es importante porque nos dice prácticamente la fórmula. Fuerza sobre área, newtons sobre metros cuadrados. ¿Okay? Newtons fuerza, metros cuadrados. Sabemos que todo lo que está al cuadrado es una medida de área. Entonces, efectivamente, la fórmula para la presión atmosférica es fuerza sobre área. ¿Okay? Así de fácil y así de sencillo. Entonces, como pueden ver, tampoco hay demasiado. La ventaja de ser solo 3 variables es que, como al buen Cristian le gustan, se pueden hacer estos triángulos del despeje y tienes aquí, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre área, fuerza es igual a presión por área y área es igual a fuerza sobre presión, ¿no? Lo que les decía, la fuerza son newtons, el área son metros cuadrados, la presión es newton sobre metro cuadrado. FEPADE, pues no sé si sería el acrónimo adecuado, pero pues, si le sirve aprenderse FEPADE, está bien, ¿no? Eh, entonces, no sé, la verdad es que tampoco se me ocurre algún otro acrónimo para justamente esta fórmula, no sé, pero puede ser una, mi buen Cristian, pero sí. Entonces, como pueden ver, es una fórmula sencilla, que incluso si les tocara área 3 y 4 tampoco habría demasiado que hacer. O sea, sería igual que hacer cualquiera de velocidades igual a distancia sobre tiempo. Es el mismo proceso. Simplemente recordar que la presión, pues ya esto de newtons sobre metro cuadrado, pues decidimos o simplificamos esta parte de newton sobre metros al cuadrado y la ponemos en pascales, ¿ok? Entonces la presión se mide en pascales, abreviados normalmente con una pas, entonces normalmente los resultados de los problemas los van a encontrar así, en pascales, pero no es una fórmula demasiado complicada. Entonces, calcula la presión que ejerce una fuerza de 2000 newtons que actúa en una superficie de 50 metros cuadrados, ¿ok? Entonces, como pueden ver, esto no es más que decir, ok, ¿qué datos tengo? Ok, me dicen que hay una fuerza, ok, que es de 2000 newtons, fuerza considerable. Una superficie, que es básicamente área, ok, de 50 metros cuadrados. Y nos piden una presión, ok. Entonces, la fórmula, ok,
la FEPADE del buen Cristian, pues nos dice que para presión dividimos la fuerza entre el área. Entonces, esto es tan sencillo como decir presión es igual a 2000 newtons divididos entre 50 metros cuadrados. Eso es igual a 40 pascales. Okay. Así de fácil, ¿no? También es una división, ¿ok? No es, digamos que aquí son fórmulas relativamente sencillas, no se resuelven de una manera demasiado complicada, ¿no? Tal vez de aquí lo más difícil es pues, recordar medidas y ese tipo de cosas, pero en cuanto a la fórmula me parece sencilla. ¿Dudas con fórmula de la presión o qué es la presión atmosférica? No, ok. Ok. Bueno, como pueden ver aquí estamos hablando de cosas fáciles, ¿no? Cosas que puedes decirme, todo bien, todo cool. Ahí está. Entonces, bueno, eso es respecto a presión, ¿no? Presión atmosférica, el peso de una columna de aire, ahí está. Cómo resolvemos problemas relacionados a presión, ¿ok? Pero resulta que no es la única presión que existe, ¿ok? La presión atmosférica no es simplemente como que lo único que puede haber, ¿ok? Resulta que, también existe el famoso principio de Pascal, ¿ok? Entonces, este es otro tipo de presión, ¿ok? Pero, bueno, que me entiendan, no nada más hay un tipo de cálculo de presión, ¿verdad? No podía ser tan sencillo. Principio de Pascal. El principio de Pascal es realmente sencillo. Nos indica básicamente que cuando hay un fluido en reposo, ¿ok? Estas sustancias, digamos que no hay fuerza que altere en su movimiento o posición, es un fluido en reposo. Entonces, necesitamos un fluido en reposo. Entonces, el principio de Pascal nos dice que cuando tenemos este fluido en reposo, le ejercemos una presión a este fluido, pero se encuentra en reposo pues, en un recipiente encerrado, digamos que transmite la misma intensidad a todas las partes del recipiente, ¿ok? Es decir, una vez que ejerces tu presión sobre un recipiente, pues el fluido se trata de liberar, por así decirlo, con la misma fuerza en todas las direcciones, ¿ok? Entonces, eso se representa normalmente con el caso del émbolo, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿No? Si nosotros aquí tenemos un recipiente y le metemos un émbolo que trata de, pues parecido, lo más cercano es una jeringa, ¿no? Cuando tú presionas una jeringa, bueno, eso es un émbolo, entonces ese es el sentido del principio de Pascal. Ejerces una barrera física, entonces, claro, el fluido va a tratar de, pues, irse. Entonces, se ejerce con la misma presión, ¿no? La presión se ejerce de manera uniforme. En el caso de las jeringas, bueno, suelen ser, por lo general, por no decir siempre, pues un cilindro uniforme. Entonces, claro, siempre es hacia una dirección, pero pues, no tiene por qué ser siempre una dirección. Puede ser, como en este caso de aquí, distintas direcciones en las que se ejerce la fuerza del émbolo. ¿Okay? Pero simplemente es eso. Lo que tú ejerces aquí en el émbolo, pues va a ser la misma fuerza que hay en cada una de las direcciones del recipiente. Así de fácil es el principio de Pascal. De nuevo, área 3 y 4 te preguntan, ¿cuál es el principio de Pascal? Pues la presión ejercida a un fluido en un recipiente es uniforme en todo el fluido. En cristiano, la fuerza que ejerce un émbolo se reparte de manera uniforme en todo el fluido. ¿Okay? Eso es. Como siempre,
área 1 y 2 van a tener que hacer ejercicios con principio de Pascal. Realmente el principio de Pascal no tiene una fórmula, ¿ok? Lo que hay para el principio de Pascal es lo que conocemos el principio de prensa hidráulica, ¿ok? Que seguramente la manera más fácil de ubicar una prensa hidráulica es un gato, ¿ok? De mecánica. Eso es un principio de prensa hidráulica. Y siempre, nunca ha faltado en el examen, a veces de área 3, a veces de área 1 y 2, problemas que presentan una prensa hidráulica. Entonces, digo, obviamente el buen Cristian, como es el buen Cristian, se sabe a la perfección resolver principios de prensa hidráulica, entonces no es necesario revisarlos, ¿no? Pero eso es simplemente porque el buen Cristian se lo sándwich. Pero bueno, yo aquí tratando de presumirte, mi buen Cristian, me dejas mal, me dejas mal. No sé, pero sí vamos a ver los ejercicios de prensa hidráulica. Pero quería ver a ver si el buen Cristian se sabía la fórmula, ¿no? Esta es la manera en la que el principio de Pascal se aplica en una prensa hidráulica, ¿ok? Básicamente, lo que significa una prensa hidráulica es una relación de fuerza entre dos áreas, ¿ok? Entonces, esto es como se suele plantear gráficamente una prensa hidráulica, ¿no? Tenemos normalmente un área 1 a la que se ejerce una fuerza 1, ¿ok? Esa fuerza viaja alrededor de la prensa hidráulica y sale a través de, bueno, con una fuerza 2 a través de un área 2, ¿ok? Entonces la presión de la primer parte, la presión 1, ¿ok? Es eso, fuerza 1 sobre área. O sea, es la misma fórmula. Presión es igual a fuerza sobre área, ¿ok? Es la misma fórmula que hemos visto hasta ahorita. Y la segunda parte de la prensa hidráulica, la presión 2, también. La presión 2 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Y la presión 1 es igual a la presión 2. Es decir, la presión no cambia porque se cambie el área con la que se aplique siempre y cuando se mantenga la misma relación o la misma proporción de fuerza, ¿ok? Entonces, hay la misma proporción de fuerza y área, se mantienen las presiones iguales, ¿ok? Porque, pues no sé, es lo mismo dividir 6 entre 2 que 2 entre 4, ambas son 3, ¿no? Entonces, si se mantiene la proporción, la presión, la división de, digamos, la fórmula se mantiene igual. Entonces, si presión 1 es igual a presión 2, entonces fuerza, digamos, llamemos la fuerza menor, ¿ok? Pues siempre hay una área menor y un área mayor. La fuerza menor sobre el área menor es igual a la fuerza mayor sobre el área mayor, ¿ok? Es lo mismo decir fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Si lo quieren ver eh, como una fórmula distinta, pues también se puede, ¿ok? Entonces, ahí está. Esto se resuelve con una facilísima regla de 3, ¿ok? Porque siempre en el problema te va a faltar una parte de, digamos, toda la prensa. Entonces, como solo te falta una parte y se guarda proporción, entonces solo necesitas una simple y fácil regla de 3, ¿ok? No hay demasiado. Entonces, bueno, como siempre, todo se entiende mejor una vez que haces el ejercicio, ¿no? Entonces, tenemos aquí, pues, eso, una prensa hidráulica, que nos dice, pues, que hay un área de 2 metros cuadrados, que le ejerce 240 newtons, y hay otra
de 7 metros cuadrados, pero no sabemos cuál es la fuerza que se va a ejercer. Entonces, ya se la saben, datos que tenemos el área 1, que es 2 metros cuadrados, la fuerza 1, que es de 240 newtons, el área 2, que es igual a 7 metros cuadrados, y la fuerza 2, que pues no sabemos. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula de la prensa hidráulica? Bueno, bien así planteada, ¿no? Que a la fuerza menor sobre el área menor es igual a la fuerza mayor sobre el área mayor, o si la quieren ver, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Ok? Así de fácil, así de sencillo. Ahorita vemos, mi buen Cristian, cómo hacemos la regla de 3, porque dije, no falta el que en secundaria pues llevaba cómics en vez de libros y no sabe. Entonces, este es un procedimiento simple, ¿ok? Nada de lo que haya que asustarse, ¿no? Para sustos nos falta. Entonces, bueno, vamos a usar, si quieren, esta, que es un poquito más fácil de interpretar y de sustituir. Entonces, la fuerza 1 de 240 newtons sobre el área 1 de 2 metros cuadrados es igual a una fuerza que desconocemos, que llamaremos como siempre X, entre un área que si conocemos de 7 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo resolver la regla de 3? Es tan fácil como, digamos que multiplicar en cruzado, ¿ok? Y dividir dentro del mismo, ¿ok? Así de fácil, así de sencillo. Entonces, esto es igual a 7 por 240, que es 1680 sobre 2, y eso es 840 newtons. ¿Ok? Entonces, así de fácil se hace una regla de 3. ¿Ok? Multiplicas en cruzado, divides por lo que te falte, ¿no? Así de sencillo es resolver una regla de 3. Entonces, ahí está, ¿no? Obviamente, como es una fuerza, pues sabemos que es en newtons. ¿Okay? Si nos hubieran dicho el área, pues hubiéramos puesto en metros cuadrados, ¿no? Pero, como pueden ver, es un problema sencillo, fácil, al costo, ¿no? Garantizado que cualquiera lo resuelve, ¿no? Lo siento, mi buen Cristian, 6 años de penitencia por algo tan simple, pero, pues, ¿qué te puedo decir? ¿No? ¿Qué te puedo yo decir? ¿No? Pues no lo sé, la verdad. Yo cuando hice el de área 3 sí hice uno de prensa hidráulica, entonces puede que sí. Digo, al fin de cuentas es una regla de 3, o sea, tampoco considero que sea la fórmula de la antivida que buscaba Darkseid, ¿no? Entonces, no me parece que sea too much, ¿no? Pero una regla de 3 y ya está para tu casa. ¿Dudas con prensa hidráulica y principio de Pascal? No, profe. Ok. El principio de Pascal, ahora sí, por primera vez algo de física lo usarán los de área 2, ¿no? Que tanto sufren con estas cosillas de manera injusta. Porque ustedes iban a inyectar gente y les van a poder decir, no, ¿sabes qué? Aquí está aplicando el principio de Pascal, te estoy inyectando con la misma presión uniforme en todo el fluido. Un dato curioso, además, para romper el hielo.
mientras pues hacen su trabajo médico, puede ser. Entonces, bueno, hasta aquí seguimos pues propiamente con presiones y presiones, porque como estamos hablando de líquidos o fluidos en reposo, pues muy poco podemos hacer más que hablar de su presión. Entonces, bajo esta misma línea, vamos a hablar de la presión hidrostática, ¿ok? La presión hidrostática es la presión que genera un fluido por sí mismo, ¿ok? Es decir, hablamos de que el aire, ¿ok? Era un fluido y entonces una columna de aire era igual a 760 milímetros, sí, milímetros de plomo, perdón, de mercurio, o a 1.0135 por 10 a la 5 newtons sobre metros al cuadrado, ¿ok? Todo fluido, por su propia masa, genera una presión, ¿ok? Así de simple, así de sencillo. Entonces, eso es la presión hidrostática, la presión que genera un mismo fluido. Esta es una pregunta muy teórica para área 3 y 4, entender la presión hidrostática. Para que me entiendan, la presión hidrostática sigue un principio. A mayor altura, mayor presión. ¿Okay? Piensen que esto fuera una especie de tanque de buceo. Entonces, claro, si tú estás sumergido, pero solo superficialmente, claro, solo está sobre ti el peso de la capa de agua de la que esté sobre ti. Entonces, claro, si apenas estás sumergido, tienes un peso mínimo porque no hay una gran altura a la que tú estés, ¿no? En plan, no sé, pues alguien que se ahoga en el chapoteadero de 50 centímetros, pues poca presión hidrostática está sufriendo. Pero si bajas y te hundes a una de 2,5 metros, claro. Ahora hay 2,5 metros de masa de un fluido sobre tu cuerpo. Entonces, a mayor altura, ¿no? Mientras más bajas, más presión se ejerce porque, pues bueno, hay más fluido sobre ti, ¿no? Relativamente lógico con cierto sentido. Entonces, eso es. Les pueden preguntar si se está ejerciendo más fuerza en un cuerpo a X metros de altura o a, X, o a Y metros de altura, ¿no? O de profundidad en este caso. Entonces, acuérdense simplemente de ese principio. A mayor profundidad, por así decirlo, más es la presión que se ejerce, ¿no? Entonces, repito, fluidos de repente es muy teórico para los de área 3 y 4. Entonces, claro, pero, claro, no todos son área 3 y 4 y no todos solo les preguntan de manera teórica, sino que algún pobre, digamos, desgraciado, que va a tener que hacer cálculos porque así es la vida, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces la fórmula, mi buen Cristian, la fórmula que te encantaría a ti o sea, con 3 variables para que hagas tu triángulo del despeje, no la puedes usar en el examen. La fórmula que a ti te encantaría usar sería la primera. Presión hidrostática es igual a peso específico por altura, ¿ok? Entonces, claro, aquí quedaría pues muy bonito, digamos, un triángulo de despeje. Bueno, ahí salió un poco feo. Muy bonito, que te encantaría tener, pero resulta que el examen no te indica cuál es el peso específico. No sabes que te quieres aprender un número increíble, una constante más para el peso específico del agua, ¿no? Esta fórmula no va a ser viable, pero tiene que pasar. Ya no serían clases mías si no pasa de repente alguien con un altavoz. Pero el peso específico, mi buen Cristian, ¿qué crees? El peso específico se obtiene de multiplicar la densidad de un material por la gravedad. Exacto, sin importar la hora. Entonces, peso específico es igual a densidad por gravedad, ¿ok? Por la constante de gravedad de la Tierra. Entonces, puedes, digamos, desarmar la fórmula y entonces hacer la que van a usar.
presión hidrostática es igual a densidad por constante de gravedad por altura, ¿ok? Porque esta parte de densidad, que parece una P, pero realmente no es una P como tal, es una letrita griega, bueno, un poco mal dibujada, que es Rho, pero pues, no lo voy a poner aquí de repente a ser demasiado minucioso con el dibujo de las letras griegas, ¿no? Pues bueno. Específicamente el dato que hay que acordarse es que la densidad del agua es igual a 1000. ¿1000 qué? 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Sí? Esa es la densidad del agua, que de hecho la vimos en la clase de química sobre agua, pues les dije que después iba a resultar importante. Entonces, porque siempre cuando te hablen de un fluido en hidrostática vamos a pensar que es agua, ¿ok? A menos que te indiquen lo contrario. Y si ese es el caso, te deberían dar o el peso específico o la densidad del material, del fluido. Entonces, ya eso sería mucha mala onda por parte de los del examen. Normalmente siempre no se especifica, entonces nosotros sobreentendemos que es agua, por lo tanto que su densidad es 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces eso. Presión hidrostática, densidad por gravedad, por altura. Pues bueno, de ahí, como siempre, la cosa para área 1 y 2 tiene que tener un problema, porque pues así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Calcula la presión hidrostática de el Bryan si se encuentra en el fondo de un recipiente de 15 metros. ¿Ok? Entonces, como siempre, nuestros datos nos están indicando que queremos presión hidrostática. Ok. Nos están diciendo el fondo de un recipiente, entonces la altura de 15 metros. Ok. Ya tomemos la gravedad como una constante de 10 metros sobre segundo al cuadrado, y la densidad, realmente Ross escribe algo así, es de 1000 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Ok? Pues tal vez escapando de la policía, mi buen Cristian, ¿no? Tal vez, tal vez. Entonces, ¿qué fórmula obtenemos? Bueno, sabemos que presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. Así de fácil, así de sencillo. Entonces, nosotros tenemos nuestro recipiente, ¿ok? Hasta el tope, con pues el Bryan ahí, ¿no? En el fondo, burbuja saliendo. Y nos dicen que pues aquí hay 15 metros, ¿ok? Entonces, bueno, como suponemos que es agua, porque no se nos ha dicho que sea otra cosa, pues entonces trabajamos de la siguiente manera. Entonces, la presión hidrostática es la densidad de 1000 por la gravedad, que le estamos tomando como 10, y por la altura, que es 15. Entonces, claro, presión hidrostática, esto primero es 10.000, ¿no? Por 15, eso es presión hidrostática, es igual a 150.000, acuérdense, como es presión, pascales, abreviados normalmente como pas. Entonces, es una multiplicación, mi buen Cristian. Parecía, parecía más de lo que es en realidad el problema, ¿ok? Entonces, no hay que preocuparse demasiado. Es una multiplicación y ya está. Sí, va así, tal y cual. Podría ser más complicado si no te dicen que la gravedad la tomes como 10, porque ya sabes, normalmente para área 3 y 4 te dicen que la gravedad es 10. Pero si no te dicen cuánto es la gravedad, pues tú ya te sabes que la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado.
Entonces ahí la dificultad vendría de multiplicar 1000 por 9.81, de ahí por 15. Ahí podría estar la dificultad para el área 1 y 2. Para el área 3 y 4 siempre es la gravedad, que siempre la igualan todos los a 10. ¿No? Entonces, pues ahí está. Pues realmente despejada está, mi buen Cristian. O sea, si quieres, lo que puedes hacer es aprenderte pues la anterior, ¿no? Acá con peso específico, pero tú sabes que el peso específico es la densidad por la gravedad. Si te acuerdas de eso, pues chido, ¿no? Puedes aprender con el triangulito del despeje. De todos modos, siempre te piden la directa, la de presión, y no te van a preguntar. Pues te pueden preguntar a qué altura, pero tampoco sería demasiado, ¿sabes? Por hacer. Entonces, pues ahí está. Lo que puedes hacer es usar esta, ¿no? Sabiendo que el P específico es densidad por gravedad, pues lo que tuvieses que poner aquí lo descompones en densidad por gravedad. Así de fácil, así de sencillo. No gran problema, en realidad. Entonces, bueno, de aquí nos toca hablar ya de hidrodinámica, ¿sí? De fluidos que se mueven, ¿no? Fluidos que ya tienen algo más que medir simplemente su presión, ¿ok? La tensión superficial, ¿ok? La tensión superficial respecto a un fluido o líquido es cuando se comporta, digamos, como una membrana elástica. Si alguna vez han, pues, tocado agua, en plan, poner el dedo antes de que se rompa y entonces entra Simón, sino que se puede ver, si lo hicieras en plan con una lupa, algo así como si tu dedo se hundiera un poquito antes de entrar al agua, ¿no? O, pues el clásico, pones una hoja, ¿no? De un árbol, ¿okay? En el agua y se queda flotando, ¿okay? Y no se hunde, no se rompe, ¿no? Esa es la tensión superficial, una especie de malla, digamos que está por encima de un líquido y tiene cierta resistencia, ¿no? Fácil o más fácil o más difícil de romper, pero un líquido o un fluido tiene una tensión superficial. De hecho, el único que tiene ahí, los líquidos, fluidos que tienen características con tensión superficial distintas son los fluidos no newtonianos, ¿ok? Porque sí, Newton no nada más le dio a la mecánica, bueno, a él le dio a la mecánica de fluidos, pero con otras cosas. Los líquidos no newtonianos no tienen una tensión superficial bien definida, sino que depende de la presión y de la fuerza ejercida sobre esa, digamos, ese fluido, ¿ok? Es el clásico de mezclar maicena con agua y entonces si metes cuidadosamente la mano, pues entra, pero si le metes un golpe sientes algo duro, ¿ok? Entonces ahí la tensión superficial varía, pero no vamos a usar esos casos de tensión superficial variable para el examen, ¿no? Pero que se entienda eso, ¿no? Aquí hay una especie de membrana, ¿no? Entonces genera una tensión superficial. Eh, Ciertamente elástica, ¿ok? Pues bueno, de ahí el principio de adherencia, ¿ok? Que es la cohesión entre un líquido y un sólido, ¿no? En plan, sí, pues digamos que sirves en dos vasos, en un vaso sirves agua, en otro vaso sirves leche, lo regresas de donde lo pusiste y te das cuenta que probablemente el del agua, pues quedaron algunas que otras gotas, pero que en el de la leche prácticamente el vaso quedó blanco, ¿ok? Entonces quiere decir que hay mayor adherencia en la leche que en el agua, ¿no? Porque se queda, más, por así decirlo, pegado todavía al sólido. Eso se refiere a cohesión entre el líquido y el sólido.
mientras más se pueda, digamos, quedar pegado o adherido, ¿no? Por eso se llama principio de adherencia, nuestro fluido, nuestro líquido, a un sólido. Luego está, pues, esta relación de la tensión, ¿ok? Y de la adherencia. Digamos que cuando un líquido moja es porque su adherencia es mayor a su tensión, ¿ok? Es decir, la tensión es muy fina, entonces es muy fácil romper esta capa elástica del fluido y se adhiere a sólidos, entonces te mojas, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? El agua tiene una tensión superficial muy pequeña y una adherencia considerable. Entonces, claro, si tú metes la mano al agua, pues uno, rompiste muy fácil su tensión, dos, te quedó mojada la mano, entonces su adherencia es considerable. Por el otro lado, cuando un líquido no moja, es cuando su adhesión es menor a su tensión, ¿ok? Por ejemplo, el mercurio. No les recomiendo que toquen mercurio con sus manos, de preferencia no, mucho menos que se lo coman, a menos que anden ahí en tendencias pues de hacer la automorición, pero si no, con el mercurio ni se meta. Pero efectivamente el mercurio tiene una mayor tensión. Si lo pones en tu mano, quedan como bolitas ahí, como gotas que se quedan ahí, pero nunca se adhieren a la piel, porque su tensión es mayor a su adherencia. Igual el galio, ¿no? El galio es un metal sólido, pero resulta que su punto de ebullición, o más bien punto de fusión en el que se convierte el líquido, es creo que de 35, 30 grados, algo así, 33. Entonces, claro, si tu cuerpo está a 37, puedes derretir metal con tus manos. El galio es mucho, o más bien nada peligroso de tenerlo en la mano, entonces pueden hacer mejor el, pues digamos, el experimento, si es que si lo quieren, con galio. Les paso el tip. Y luego está la capilaridad, ¿ok? La capilaridad de es qué tanto puede subir un fluido o bajar por tubos comunicantes, ¿no? Muy clásico que metes un popote al agua y entonces te das cuenta que no es que se quede a la misma altura lo que está fuera del popote que adentro, sino que a veces cambia un poco qué tanto se eleva. Bueno, esa propiamente se refiere a la capilaridad, ¿no? Que tanto un líquido dice, ah, mira, aquí hay escape y tiene la presión suficiente para subir más o menos de lo que está el resto de su nivel en un recipiente. Sí, es sencillo. Preguntan mucho más sobre tensión superficial y adherencia, y capilaridad es muy de área 1, ¿no? El concepto, pero simplemente es eso. Mientras más grande sea el tubo comunicante, se necesita más presión, entonces sube un poquito menos. Y mientras más angosto sea el tubo comunicante, menos presión se necesita, por lo tanto, más sube nuestro fluido. Así de fácil, así de sencillo. Dudas con capilaridad, tensión superficial y adherencia. Ok. Estuvo bien de teoría. Ya descansaron una diapositiva de operaciones. Vamos a regresar a fórmulas, ¿no? Porque pues les encanta, ¿no? Como siempre. Yo sé que a ustedes les fascina, sobre todo al buen Cristian, que yo esté dando fórmulas y fórmulas y fórmulas y fórmulas tras fórmulas, ¿no? Pero bueno, el principio de Arquímedes, ¿ok? Arquímedes también tiene por ahí creo que hay un video de una biografía animada de Arquímedes, si no lo han visto. Este tiene chismecito histórico para que vean este tema. Arquímedes fue una especie de filósofo, alquimista, pensador, intelectual, hace unos cuantos siglos, ¿no? Unos ya cuantos atrás, unos cuantos antes de Cristo, unos cuantos antes de mí, pero pues, digamos, bueno, realmente como uno antes de Cristo, pero bueno. Arquímedes
Digamos que era un señor interesante, ¿no? Consejero de algunos políticos de su época, y resulta que pues, en algún momento el rey se mandó a hacer una corona de oro, pero no estaba seguro si realmente habían usado 100% oro. Entonces le dijo a Arquímedes, oye, compruébame que esta corona está hecha o no de oro. Arquímedes le dijo, bueno, sí, pero ¿yo qué gano? Entonces el rey le dijo, pues mira, si no resuelves el problema, te mando a ejecutar, te corto la cabeza. Si resuelves el problema y resulta que no está hecha completamente de oro, le corto las manos a los artesanos que la hicieron. Entonces, claro, Arquímedes dijo que vale más mi cabeza o las manos de dos desconocidos. Entonces decidió resolver el problema, ¿no? Así de fácil. Eh, pues, prácticamente, ¿no? Entonces Arquímedes encontró una relación entre la densidad, eh, la gravedad, el volumen de algo y el empuje que tiene sobre un líquido. Entonces Arquímedes sumergió la corona y, pesando la misma cantidad de oro, eh, oro puro, ¿no? Dijo, a ver, sumérjala en este bote. Entonces, claro, sacó X cantidad de agua. Bueno, si la corona es realmente 100% oro, debería sacar la misma cantidad, ¿cierto? Entonces, Arquímedes mete la corona y resulta que no. La corona está hecha de una aleación mayoritariamente de oro, pero tenía un poquito de níquel, ¿sí? Y algún metalillo ahí pesadón, ¿no? Para compararse al peso del oro. Y así, Arquímedes creó un principio físico, hizo que le cortaran las manos a dos tipos random y, y así. Digo, ahí salió corriendo. Bueno, detalles más, detalles menos. Este es nada más para entender de dónde sale esto del principio de Arquímedes. Eh, no tiene nada que ver con leyendas del rey Arturo y cosas así, porque suena a nombre de, oye, Arquímedes, suena a nombre medieval, ¿no? Pero no tiene que ver con ese tipo de cosas. Pero bueno, efectivamente es el principio de Arquímedes. Cuando un cuerpo es sumergido, experimenta un empuje que es igual al peso del volumen derramado, ¿sí? Es decir, lo que derrames de agua es lo mismo que tú sumergiste, ¿ok? En cuanto a peso. Entonces, bueno, hay tres casos posibles del principio de Arquímedes. Bueno, hay un cuarto, pero la fórmula es un caos y no lo vamos a ver. Pero el principio de Arquímedes dice, ok, si el empuje fue menor al peso, entonces, no, digamos que piensen que esto es, pues de nuevo, nuestro Brian que anda ahí en recipientes. Pues, si el Brian se nos ahogó, se nos fue al fondo, ¿ok? F por el Brian, pero su empuje fue menos o menor que el peso, ¿no? Entonces, lástima, ¿no? Se murió. Sorry. Si el Brian está medio estúpido, pero medio sabe flotar, entonces el empuje es igual al peso y entonces se queda como en medio del fluido. Probablemente de todos modos se ahogue, pero al menos en inicio se encuentra en un estado un poco más ambiguo. Por otro lado, si el empuje es mayor que el del peso, se va a mantener, digamos, en la superficie. O sea, sigue sumergido, pero al ras de la superficie, ¿ok? Es en plan nadar de muertito, ¿saben? Nada más te quedas ahí y ya. Pues bueno, ese es ese principio, ¿no? Teóricamente estás medio sumergido, medio que sí, medio más que sí, que no. Entonces, ahí está, el empuje es igual a tu peso. Y hay otra fórmula que es un revoltijo entero, que es cuando el cuerpo se puede mantener una parte dentro del fluido y otra parte fuera del fluido, que es el principio de flotación.
pero afortunadamente no hay nada que hacer con eso, porque es una fórmula muy peliaguda. Entonces, es lo mismo, si te dan cuenta, empuje es igual al peso específico por velocidad. Digo, por velocidad, perdón, por volumen, ¿ok? Pero como no sabemos peso específico, hay que usar como siempre densidad por gravedad. Entonces, empuje es igual a densidad por gravedad por volumen. ¿Ok? ¿Sí fue así? Así de sencillo. Como siempre, ¿no? Para área 1 y 2 requerimos del ejercicio, ¿no? de las operaciones para que esto funcione. Entonces, bueno, te dicen que un cubo, ¿ok? De 5 metros cúbicos se sumerge en agua. Calcula su empuje tomando en cuenta que la gravedad es 10. ¿Ok? Entonces, como siempre, tenemos nuestros datos. Nos están dando un volumen de 5 metros cúbicos. Nos están diciendo que es agua, por lo tanto yo puedo saber que su densidad es 1000 kilogramos sobre metro cuadrado, que la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado, y que buscamos el empuje. ¿Okay? Entonces, fórmula para eso, pues ya saben, empuje es igual a peso específico o densidad por gravedad por volumen, ¿no? Entonces, bueno, está tan fácil como, entonces, el empuje es igual a 1000 por 10 por 5. Empuje es igual a 10.000, ¿okay? Por 5. Empuje es igual a 50.000. Y como es empuje, es una fuerza, newtons. ¿Ok? Entonces, ahí está, ¿no? Ya es fácil, ¿no? Sencillo. Entonces, igual que en el caso de lo que viene siendo la presión hidrostática, es una multiplicación y no hay mucho más por rescatar. ¿Dudas o todo bien hasta aquí con principio de Arquímedes? Ok. Ok. Más bien, Newton es fuerza, Joules es trabajo. ¿Ok? Watts es potencia. Son los tres básicos. Newton es fuerza, Joules trabajo, Watts potencia. Digo ahí como el dato. Entonces, bueno, justo aquí estábamos hablando de la tensión superficial, pero bueno, ya lo vimos. Entonces, nos quedan solo las últimas dos diapositivas. Área 3 y 4, descansen, vayan con Dios. Área 1 y 2, espérense tantito. No, como debe ser. Entonces, esto es mucho más. Vamos a empezar con lo que es de área 2. ¿Okay? La ecuación de continuidad. Entonces, bueno, sé que aquí puede parecer como, uy, 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 que estamos hablando. Es sencillo, ¿ok? Hay que entender, para la ecuación de continuidad hay que entender lo que es un flujo estacionario, ¿ok? Eh, digamos que un fluido se mueve, entonces, pero el movimiento no cambia su velocidad, ni su presión, ni su densidad. Eso es un fluido estacionario, o un flujo estacionario, más bien dicho, pero ¿no? Es como un río, ¿ok? Pues va y nada cambia
sigue siendo agua, o sea, no cambia su densidad, no cambia tampoco, digamos, su presión, ¿ok? Ni la velocidad. ¿Ok? Que claro, si la altura cambia, entonces se gana energía cinética y todo ese tipo. Pero de momento no estamos con eso. La ecuación de continuidad, aunque la pueden ver aquí expresada, no es gran cosa en realidad. La ecuación de continuidad significa que la presión, ¿ok? Digamos que aumenta cuando cambie el área, o más bien se mantiene. ¿Ok? El mejor ejemplo de la ecuación de continuidad, eh, no, lo del gasto lo dejamos fuera, ¿ok? Aquí todo esto es relax, ¿no? Estamos chupando tranquilos, nada de gasto y esas cosas. Piensen, ¿no? No falta aquel listo que cuando está usando una manguera le pone el dedo a algo, ¿ok? Al extremo y reduce el área por la que puede salir y entonces se aumenta la presión y pues el agua sale pues, con más fuerza, ¿no? Eso es la ecuación de continuidad, ¿ok? Tenemos una velocidad 1, ¿ok? ¿Se dan cuenta? El líquido va por esa velocidad sobre un área 1. Así de fácil, así de sencillo. Entonces, claro, el fluido viaja, pero de repente el área cambia, ¿ok? Se dan cuenta que ahora es un área mucho más pequeña, pero hay una velocidad 2. Pero realmente no ha cambiado la cantidad de fluido que va a pasar, simplemente cambia un poco la presión con la que sale, pero no ha cambiado ni la densidad del fluido, ¿ok? Ni la cantidad de fluido, sigue pasando la misma, simplemente por un área distinta. Entonces la continuidad es eso, la continuidad es que el área 1 más la velocidad 1 es igual al área 2 más velocidad 2. Entonces es eso nada más, ¿no? Exacto, exacto, mi buen Cristian. O sea, puedes tomar el émbolo de la jeringa y si tiene aguja o no, pues el líquido pasa, ¿ok? Y si se da cuenta, tanto la jeringa funciona para el principio de Pascal y hablar de los émbolos, como para el principio de continuidad. Pero claro, el tubo de la jeringa es de este tamaño, pero pues el de la aguja no, pero eso no cambia la densidad, ni cambia propiamente la cantidad de fluido que va a pasar. Entonces, eso es la ecuación de continuidad. ¿Okay? Área 1 más velocidad 1 es igual a área 2 más velocidad 2. Así, sencillo. ¿Ok? No hay demasiado de lo que hablar sobre la ecuación de continuidad. ¿Dudas con la ecuación de continuidad? Es simplemente algo teórico, muy olvidado, ¿no? Casi nunca he preguntado, pero pues ahí está. La ecuación en sí es más como cuando les enseñé cuando estábamos en clase de colisiones en una dimensión, o sea, choques elásticos y no elásticos. Pues estaban ahí las fórmulas para explicar lo que dice la teoría, pero tampoco hay nada que hacer en realidad eh, con las fórmulas. Solamente es conocimiento teórico. Entonces, bueno, eso es respecto a área 2. Área 1, mi buen Cristian, si es que alguien más de área 1 nos acompaña el día de hoy, hoy no les voy a pedir que le tome un trago a su coca. Les voy a pedir que por favor recen, invoquen a algún santo de su preferencia, santo, divinidad, demonios si son satanistas, alguna bendición de algún dios si son va más hacia el budismo,
¿no? Que hagan, pues no sé, una reverencia al Alá, si es que son musulmanes. O sea, el punto es que quiero que entiendan que por hoy el azúcar y la coca no va a ser suficiente para lo que se viene. ¿Ok? Respiren profundo, voy a cambiar de diapositiva. Me gustaría decir que lo voy a hacer lentamente, pero esto es un clic y cambio. Entonces, prepárense, relajen el cuerpo. Eh, Fluyan, ¿ok? Con el universo, vibren alto. Entonces, cuenta regresiva, 3, 2, 1. Ecuación de Bernoulli, ¿ok? O Bernoulli, como le quieran decir. Eh, este, ¿Qué te puedo decir, mi buen Cristian? Eh, este, eh, Tengo noticias que tal vez no te agraden too much, porque sí preguntan cuál es la ecuación de Bernoulli. Entonces sí hay que recordarla. Sorry. Yo avisé, quien avisa no es traidor, bajo aviso no hay engaño. Espero que ahí tengas tu veladora, porque nos vamos a ir recio. La ecuación de Bernoulli o Bernoulli, depende cómo lo quieran pronunciar, pues tiene que ver con esto del flujo estacionario, ¿ok? ¿No? El flujo estacionario se aplica un concepto tanto para la continuidad como sobre todo para Bernoulli. Bernoulli dice que, bueno, toma el flujo estacionario esto de que un fluido se mueva no cambia propiamente su velocidad ni su, digamos, velocidad, densidad ni presión. Entonces, bueno, resulta que Bernoulli tiene este complicado sistema de tobogán, ¿ok? Esto es, pues, andar en el rollo, ¿no? En Tepetongo, donde gusten. Entonces, bueno, el agua o un fluido va a venir a una altura, ¿ok? Entonces, esta altura va a hacer que nuestro fluido esté en reposo, por lo tanto, el punto mínimo de energía cinética, que es la energía del movimiento, pero el punto máximo de la energía potencial, que es la relacionada a la altura. ¿Okay? Pero entonces resulta que hay energía total porque se empieza a mover y esa energía potencial se empieza a convertir en energía cinética por el movimiento, haciendo que en algún momento lleguemos hasta abajo con mucho movimiento. Entonces es el punto máximo de energía cinética, pero el punto mínimo de energía potencial. Eso es lo que define la ecuación de Bernoulli. Algo muy sencillo, ¿ok? Mientras estás arriba es como que el fluido se va a mantener a una altura en reposo, pero poco a poco se va moviendo. Y una vez que descienda, esa energía potencial se va a convertir en energía cinética. Entonces iniciamos en punto máximo de energía potencial, mínimo de energía cinética, y vamos a terminar en un punto A, en el momento de mayor energía cinética, máxima energía cinética, mínima energía potencial. Entonces, lo que significa esta ecuación, ¿ok? Quiere decir que, ojo ahí, Cristian, que parece letanía de misa, ¿ok? La mitad de la densidad por la velocidad 2 en A más ¿qué pasó? A ver, vamos a ver. Si aprendí el credo, soy capaz. Ok, entonces vamos a darle mi buen Cristo. ¿Ok? Qué bueno que tú las tienes grabadas porque vas a poder repasar esto como un audio de superación personal. Entonces, bueno, eh,
un medio de la densidad por la velocidad 2 de A más densidad por gravedad por altura de A más presión de A es igual a un medio de la densidad por velocidad 2 de B más densidad por gravedad por altura de B más presión de B. ¿Okay? Si así lo requieres, va de nuez, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, perdón, al cuadrado de A más densidad por gravedad por altura de A más presión de A es igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado de B más densidad por gravedad por altura de B más presión de B. Exacto. Así de sencillo. Realmente es una cuestión de conservación, ¿ok? ¿Te das cuenta? Me quiere decir que es lo mismo en propiedad, o sea, es un flujo estacionario. Es lo mismo en esta primer parte, ¿ok? El fluido, que en esta segunda parte. Significa lo mismo, ¿ok? Porque una vez que haces la ecuación de energía total, ¿okay? La suma de la energía potencial más la energía cinética, pues te da lo mismo en A que en B. Eso significa que la energía total del fluido no ha cambiado, ni así su presión, ni así su densidad. Eso es lo que significa la ecuación de Bernoulli, don Cristian. Y pongo esto aquí porque no hay que confundir la ecuación de Bernoulli o Bernoulli con el principio de Bernoulli. ¿Okay? El principio de Bernoulli dice que mientras a mayor velocidad vaya un objeto o se esté moviendo un fluido, menor presión se ejerce y a menor velocidad, más presión se ejerce. Es un principio que se usa en la aeronáutica para definir físicamente qué es lo que hace que un avión se mantenga en flote o en vuelo. Entonces, simplemente para no confundir principio de Bernoulli con ecuación de Bernoulli. Cosas distintas. Pero eso. De hecho, el ejercicio del principio de Bernoulli lo pueden hacer con, si cortan un pedazo de papel más o menos del tamaño de un separador de libros, digo, este pues, muy rígido, así que no se puede, pero una hoja normalmente haría esto. Entonces, si ustedes soplan de este lado, hacen que el fluido aire de este lado vaya a mayor velocidad. Entonces, más velocidad, se ejerce menor presión, por lo tanto, se ejerce más presión de abajo, así que quedaría en paralelo, así, tu hoja. Y no tendrías que soplar por abajo, sino por arriba. Ese es el principio que mantiene a un avión a flote. Las turbinas para eso sirven. Aceleran el fluido aire alrededor de ellas, entonces la presión hace la mitad del trabajo de mantener a un avión flotando. Ventajas de haber sido cuasi técnico en aeronáutica. Entonces, a veces la física se aplica más de lo que uno piensa.